dicho, muy buenos días. Y bueno, como verán, estamos en el salón de la iglesia. Es una nueva etapa para nosotros, ¿no? Una nueva etapa y para la iglesia saber que vamos a comenzar nuestras reuniones. Cuando termine la etapa de confinamiento de todas las fases, nosotros vamos a reunirnos todos juntos para celebrar nuestra reunión al Señor. Así que prepárate para venir juntos a la casa del Señor a adorarle. Estamos todos ansiosos. Estar aquí en este lugar, la verdad que es bueno. Se respira un ambiente bueno y el Señor está también, así como ha estado en tu casa en todo este tiempo. Y hoy quiero compartir algo. Quizás le puse el nombre en medio de la división, pero a lo mejor podría ser el título Espíritu de división o Jesús obra aún en medio de la división. Y creo que te quedes con esta palabra, división. Hay un dicho muy antiguo que dice: divide y reinarás, divide y vencerás. Esta frase de dudoso origen resume la estrategia de muchos gobiernos, los cuales, ¿no es cierto?, así de esta forma atraparon el poder del pueblo. Julio César era uno de los que la usaba muy a menudo y él decía: el enemigo dividido es vencido. El enemigo dividido es vencido. Esta era la frase de Julio César que lo hizo que su imperio, allí el imperio fue grande y no usó otras tácticas de a lo mejor de una guerra habitual, sino de la división, poniendo diferentes puntos, palabras, confundiendo a el pueblo o aún las aldeas, y trajo eso, división entre ellos, y él pudo dominar. En esto consiste esta estrategia, ¿no? Porque podemos decir, ¿en qué consiste esto divide y reinarás? Es dividir, fraccionar un todo en partes y de esta forma poder reducirlo y dominarlo. De esta manera, tratar de que las piezas no se vuelvan a juntar, cosa de que no puedan hacer alianzas, sino dividir. Esto fue usado por muchos gobernantes, ¿no? Napoleón, quizás más conocido, como decía Julio César, pero es la estrategia usada por muchos gobiernos, o muchos, podemos decir, estados donde se ha establecido un poder dictatorial. Y nosotros pensamos y decimos, bueno, Napoleón, Julio César, pero realmente esta es la estrategia del diablo y su origen está en él. En el mismo diablo originó esta metodología para actuar. Y yo quiero que leas en Mateo 12:25. Jesús dijo así: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Fíjate, toda casa dividida en sí misma no durará, no permanecerá. Jesús habló abiertamente del diablo. ¿Sabes que el Señor habló sin medias, sin a medias de Satanás, ni ocultamente, sino que explicó quién era Satanás y mostró cuál era su obrar? Y yo te invito a que abras la Biblia en Juan 10:10. A ver, abrimos la Biblia en Juan 10:10, ¿no? Y así dice, fíjate lo que dice, aquí lo describe Jesús a Satanás. Lo describe como dice el ladrón, así dice el ladrón. Y yo quiero que identifiques esta palabra en tu mente. Cuando estás hablando de ladrón, ¿en qué estás pensando? Esto implica engaño, estafa, robo,
alguien que te quita lo que te pertenece. Esa es la imagen que viene a nuestra mente cuando decimos ladrón, ¿no es cierto? Pero no termina allí la descripción del Señor, sino que dice que viene sino para hurtar. Y el diccionario dice que hurtar es tomar o retener a cosas ajenas, bienes ajenos, contra la voluntad de su dueño, en forma oculta, sin violencia. Esto es hurtar, aquel que te quita sin que te des cuenta, o quizás te diste cuenta tarde de algo que te pertenecía. Y dice algo más el Señor, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar, y eso es lo que hace, mata tus sueños, mata tu esperanza, tu deseo de vivir, mata las ganas de luchar. Y agrega algo más, que parecería que después de la muerte ya no hay más nada. Pero dice el Señor Jesús: y destruir. ¿Qué hace? Porque a veces no es que te mató el cuerpo físico, sino te mató la esperanza de la vida. Y una vez que mató, dice destruir, es decir, te aplasta hasta terminar totalmente. Ese es su objetivo. Jesús lo definió a Satanás como un ladrón, un estafador, un engañador, un asesino, un destructor. Sí, ¿te parece demasiado? Esta es la descripción que le da el Señor, como un devorador, un mentiroso y padre de mentiras, acusador de los hermanos, calumniador, opositor. Podríamos preguntar, ¿por qué hace todas estas cosas Satanás? Bueno, él no tenía este nombre al comienzo de su creación, sino que era un ángel, uno de los ángeles más esbeltos, pero su orgullo y su soberbia hizo que quisiera ser como Dios y lo condenó a su propia decisión. Y él sabe cuál es el fin. La Biblia nos habla del fin de Satanás, y el fin de él es decir: me voy a donde me voy, al infierno, y llevo conmigo a muchos. Pero el texto bíblico que leímos en Juan 10:10 no termina allí, sino que dice que Jesús dice así: pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y el Señor resume casi todo en una palabra: vida, vida. ¿Y qué es vida? Lo contrario a muerte, podríamos decir, pero es aquello que tiene esperanza, que florece, aquello, ¿no es cierto?, que nació para alegrar. Nacimiento trae vida. Qué lindo cuando va a haber un nacimiento en una casa, trae vida. Y cuando definimos la palabra abundancia, no hablemos que la abundancia es solamente cantidad de años. No son solamente cantidad de años, sino cómo los tienes. ¿Cómo los tienes? Alguien con mucha vida, con abundante, tiene mucho vigor. Alguien con mucha vida tiene energía incrementada. Eso es abundancia. Aquel que tiene mucha vida tiene un ámbito de vida que es sin dimensión, es ilimitado. Alguien con mucha vida tiene la habilidad de hacer cosas. Qué bueno es, ¿no? Habilidad de hacer cosas. Cosas que a lo mejor te pidieron y de repente sabes que no las has hecho nunca, pero hay una habilidad, abundancia. Alguien con mucha vida desborda de gozo. Alguien con mucha vida tiene lo que necesita para ganar. Tiene lo que necesita para ganar. Y nosotros necesitamos hablar claramente, y te voy a hacer que sepas, no demasiado, pero sí claramente, del enemigo. Pues nosotros debemos dar nuestra forma de hablar, tiene que ser dando gloria a Dios, donde nuestras palabras exalten a Dios, donde nuestra vida reflejen a Dios, pero nosotros necesitamos saber quién es nuestro enemigo, nuestro adversario. Nosotros necesitamos conocer el asesino, nosotros necesitamos conocer el abusador. Se necesita conocer el abusador en una situación. Claro, y en este tiempo donde vemos que hay tanto eso, el manipulador, necesitamos conocerlo, el simulador, para saber contra quién peleamos, ¿no? Y yo quiero decirte algo porque quizás a esta altura tú estás pensando,
diablo, esa palabra, ¿no? Pero por lo menos quiero decirte 3 tipos de pensamiento con respecto a la existencia del diablo. Quizás haya muchos más, pero yo te puedo decir 3. El primero, los que creen que el diablo no existe. Los segundos, los que le tienen miedo. Y los terceros, los que lo ignoran. ¿No? ¿Has escuchado alguna vez? Pero yo te digo algo, ninguna de estas condiciones hace que el diablo no pueda actuar. Ninguna de estas condiciones hace que el diablo no pueda actuar, obrar. La primera dijimos, pienso que no existe, ¿no? De esa manera el diablo puede moverse libremente, porque culparé a cualquiera menos al culpable, menos al hacedor del mal. Culparé a cualquiera menos al que es el autor del mal, que hace las cosas. Y de esta manera también tiene libertad para actuar. ¿Por qué? Porque para mí no existe. Veremos que todo el resto son enemigos y no podremos identificar. El segundo dijimos, el que le tiene miedo, el que le tiene temor. El que le tiene temor ya ha caído bajo las garras del diablo. Temer a alguien o algo te hace esclavo de eso. Pues el temor es como una puerta que se abre, que invita a que todo lo que estoy temiendo suceda. A veces no es necesario ni siquiera que veas la película. Ya nuestra fantasía, nuestra perspectiva de lo que va a suceder, ya hace todo lo que va la película que necesitamos, ¿verdad? Entonces, aquellos que viven atemorizados permanecen esclavos de ese enemigo. Y el tercero que te decía, el ignorarlo, el no nombrarlo, ignorarlo, pensar que porque lo ignoro, no lo nombro, no lo toco, no quiero saber nada, no hace que no exista. Porque yo puede ser que no hablo de los aviones, no hablo de los trenes, menos de mi vecina, pero no hace que no exista mi vecina. Entonces, yo necesito saber que existe para entender que hay un enemigo de nuestra alma, el cual está muy ocupado en hacerte la vida imposible. Y nosotros necesitamos entender que este enemigo, ¿no es cierto?, quiere destruir hasta matar. Y tenemos que entender que es engañoso, que es tramposo. Y el diablo causa división. Esto es algo que tiene que estar claro en nuestra mente. Causa, y donde él está, opera el engaño. ¿Sabes qué es el engaño? Aquello que tú crees que es de una forma porque alguien te lo vendió de esa manera. El engaño, la seducción. La seducción es aquello que te hace sentir que tú tienes necesidad de algo cuando realmente no lo necesitabas. La opresión, que sientes que no puedes llegar a hacer nada. Eso es lo que causa el enemigo, el desacuerdo, ¿no? Y usa estrategias. Una de las estrategias más fuertes también que usa, hemos dicho varias, ¿no? Engaño, seducción, opresión, desacuerdo, confusión. La confusión es un arma muy usada. ¿Y sabes por qué? Confunde de tal manera que mucha gente termina diciéndote, y Dios ha traído la guerra, y Dios produjo el hambre. Confusión, cosa de que podamos, en vez de visualizarle que Él es el autor, es Dios el autor de las cosas. Y cuando confunde, engaña de tal manera, y vuelvo a todos sus calificativos, de que tú en vez de ver en quién poner el autor del mal, te lo confundes. Y lo vimos actuar en la pandemia. Cuánto sufrimiento ha causado y sigue causando, cuánto dolor se llevó este virus, gente de valor, gente valiosa. Aquellos hombres y mujeres que pelearon por esta nación, se llevó una generación de valientes,
cuánto sufrimiento, familias que perdieron sus seres queridos, que no pudieron abrazarlos, que no pudieron cuidarlos, que no pudieron despedirlos, familias que han quedado quebradas. Y esto es lo que hace el enemigo, quebrar, destruir. Eso es el deseo, no solamente matar, sino quebrar y destruir. Y hoy está haciendo lo mismo en otros países. Hoy es la peor hora para muchos países que están sufriendo las mismas situaciones que hace pocos días nosotros hemos vivido. Tanto dolor, tanto sufrimiento, cosas que a veces son incomprensibles. Y esto es lo que trae el enemigo, trae ese temor, ese pánico que te paraliza, que no te deja ni siquiera saber cómo proceder, cómo actuar, porque el miedo nos paraliza para tomar medidas que sean adecuadas y lógicas. Como lo que vimos actuar, trajo temor, trajo pánico. Cuando ese pánico que no te permite actuar, vimos los gobiernos confundidos. ¡Qué confusión! ¡Qué división! Uno decía una cosa, el otro decía el otro. Leías las noticias de que había que hacer tal cosa y pasaba un ratito, unos minutos, se desmentía eso. Que había que hacer tal cosa para evitar confusión. La confusión es una madre del enemigo, en donde trae de tal manera que la persona se divide. Alguien dijo, envía una historia, una palabra al pueblo y el pueblo se va a encargar de hacer su propia historia. Y así fue. Tú veías gente que a las 20 horas, a las 8 de la noche, salía a aplaudir, a cantar a un pueblo que estaba en la sanidad. Pero por el otro lado leías en los artículos que los echaban de los bloques, de los pisos, porque no querían saber. Confusión, división, ¿no? Recién venía caminando a este lugar y había 2 personas que iban caminando con sus mascarillas y había otras 2, yo pasaba un poco adelante y gritaba, ¡idos de aquí 2 metros! ¡Idos de aquí 2 metros! Y yo dije, ¿qué pasa? Y era que había unas muchachas que venían sin mascarilla y ellas le contestaban riéndose y ellos, causa pánico, no quiero acercarme, causa algo que llego a no entender lo que está sucediendo. ¿Me explico? Yo quiero que saques tu propia conclusión, ¿no es cierto? Cuando largas mensajes confusos. Hasta ahora ya tenemos una aplicación nueva en el teléfono para cuidarte o para controlarte. Bueno, son cosas que a veces uno tiene que pensar si Julio César no está actuando, ¿no? Si Julio César no está actuando. Quiero decirte algo, es fácil caer en el temor, en la confusión, en la división. Es tremendo, no es para condenarte, porque cuando las noticias gritan por un lado, gritan por el otro, es tan necesario poder separar, pero a veces en ese estado de confusión, en ese estado de temor, es difícil porque el temor, como dije, es una puerta que luego hace sus propios fantasmas y sus propias visiones. Pero yo quiero decirte que hay una vacuna contra todo esto, la división, el temor. Y la vacuna no es la que se está inventando, la vacuna es Jesucristo, que vino hace más de 2000 años y Él sigue con poder sobre todo. El poder de Jesucristo no lo debemos olvidar. Él es el verdadero soberano de la creación. Él murió en la cruz y en esa cruz, que Él fue por voluntad propia a la cruz, y Él no se quedó en la cruz. Sí murió, pero Él se levantó de entre los muertos para poder estar hoy defendiendo tu causa y mi causa, porque el miedo no pudo contra Él, la confusión no pudo contra Él, el temor no pudo contra Él, y Él es quien pelea por nosotros las batallas. Y nosotros tenemos que entender que el tener a Jesús en nuestro corazón es el que nos da libertad, verdad, y nos cura del temor, nos cura del pánico, nos cura de todo esto, de la confusión que a veces no sabemos a quién creerle, a cuál diario de los dos, a qué noticias, si la primera o la segunda. El Señor trae sobre nuestras vidas
Porque Él es vencedor. Él es vencedor y Él ha vencido por nosotros. Él es victoria, Él es tu victoria. Él es quien ha triunfado resucitando de los muertos. Y esta es una verdad que no se puede callar. Es una verdad que te libera. Es la mejor vacuna contra todo esto. El Señor dijo en Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, escucha lo que ha dicho el Señor. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él está diciendo en la resurrección, todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Y ese es el Señor a quien nosotros adoramos. Yo quiero que veamos un pequeño film, un minuto, y luego continuamos. Sal de... Señor. Eche afuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Muy bien. Los religiosos de la época no podían discernir esto. Ellos atribuyeron que Satanás había echado fuera el demonio. ¡Qué confusión! ¡Qué confusión! Por eso nosotros entendemos lo que decía recién. La gente está confundida, el enemigo los confunde. Ellos confundieron que el mismo diablo había echado. Por eso el Señor dice, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad, una familia dividida por peleas se desintegrará. La palabra dividido tiene que quedar en nuestra mente como una arma del enemigo, como una estrategia del enemigo. Dividir para reinar. ¿No es cierto? Es la forma de gobernar, es la forma de ganar. Entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo está tu ciudad? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu mundo interior? ¿Sabes por qué? Porque el diablo va contra tu vida. El diablo va contra tu familia. El diablo va contra esta sociedad. Porque él necesita. ¿Sabes que a veces pensamos que es ese angelito del bien, ese angelito del mal, que lo único que tiene es una aureola negra? Esa es una imagen, o la de rojo, vestido de rojo o de negro. El diablo es el engañador, el destructor, aquel que quiere terminar con tu vida. Y nosotros necesitamos entender esta verdad, esto que acabamos de ver en la filmación, que está, si quieres leerlo, en Mateo 12, del 22 al 26, nos relata de algo, ¿no es cierto?, que parezca difícil de entender, porque no conocemos a veces el enemigo. Entonces dice así, en el versículo 2, dice, entonces fue traído, 12:22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Un hombre mudo y sordo, ¿no? Dice que hay algo que aclara este texto antes de esto. Dice que estaba endemoniado. Y esta aclaración es tan importante porque el Señor Jesús muchas veces sanó a sordos. Muchas veces encontramos en la palabra sanando. Pero esta aclaración nos muestra que este hombre estaba
endemoniado y el demonio le había traído como consecuencia la situación en que estaba. Ahora, cuando el Señor le echa fuera el demonio, cuando el Señor reprende el demonio, el hombre recobra lo que el enemigo le había robado. Él recobró instantáneamente. No se ve que el Señor oró por sanidad, no pidió por sanidad, sino que recobró lo que el demonio le había robado. Y es lógico, ante un público, algunos que decían maravilloso lo que hizo Jesús, y otros, aquellos que son religiosos y quieren encasillar el poder de Dios, y a veces en la confusión, porque a veces en la confusión pensaron que eso era Jesús, el mismo diablo que lo había sacado. Y aquí el Señor hace esta tremenda declaración, que alguien que está dividido, que alguien que está quebrado, que alguien que está fraccionado, no puede ganar ninguna batalla. Y quizás esta sería la pregunta de hoy para tu vida. ¿Cuáles son las divisiones o peleas a las cuales estás luchando? Porque cuando estamos fracturados interiormente, cuando estamos divididos, cuando sentimos que hay tantos conflictos en nuestra alma que no nos da equilibrio, que no nos da un orden, no nos ayuda a progresar en nada, a prevalecer, a vencer. Yo quiero decirte que así a grandes rasgos podemos decir dos formas. La primera es cuando el enemigo trae pensamientos que nos dividen interiormente. Nuestra mente es un campo de batalla. Te lo digo nuevamente, nuestra mente aquí es un campo de batalla. Y cuando el enemigo trae pensamientos que nos traen una falta de equilibrio, porque no tenemos una base firme, o porque nos engañó, porque nos confundió, porque trajo algo que nos produce un desequilibrio, y lo que recién pensábamos de repente no lo pensamos, o lo que íbamos a hacer, de repente nos vemos fraccionados, sin fuerzas, y trae eso enojo, trae frustración, trae ira. Y el enemigo sembró en la mente un pensamiento. Ahora, qué importante que en este campo de batalla no le permitamos al espíritu de la división, de la confusión, que pueda hacer un nido en nuestra mente. Y el segundo es cuando el enemigo entra, porque hemos dejado una puerta abierta. La hemos abierto, quizás sin darnos cuenta, quizás sabiéndolo, quizás no entendiendo la dimensión, pero hemos abierto una puerta y el enemigo entra y se sienta y nos aconseja desde ese lugar. Pero yo quiero que tú entiendas algo, porque hablamos de un hombre que está endemoniado y a veces nos da pánico todo esto. Yo quiero que no pierdas de vista la dimensión de lo grandioso que es el Señor Jesucristo. El poder de Dios es sobre todo, Él es verdad. El poder de Jesús sigue siendo el que prevalece. El poder del Señor Jesús sigue liberando a los endemoniados. Sigue, porque su poder es mayor que la del enemigo. Por más que el enemigo pueda asustar, confundir, su poder es sobre todo. Su poder es sobre todo, y el enemigo vendrá a confundir, a pelear, a dividir, a mostrarte cosas, pero el Señor es por sobre todo. Y yo creo que en esta cuarentena han salido muchas cosas dentro, ¿no? Hay personas que sí, realmente tremendo, porque han tenido que vivir en lugares donde estaba su abusador, su maltratador, que ha sido tremendo. Pero, por otro lado, en esta cuarentena, creo que hemos visto nuestros propios comportamientos, que había dentro de nuestro interior. La convivencia nos ha mostrado que áreas donde quizás hemos dejado puertas abiertas. Y esto es, le vuelvo a decir, hay una sola vacuna, Jesucristo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios. Vuelvo a leer: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La Biblia entera habla de este enemigo. Por eso
no tienes que ignorarlo, no tienes que temerle, porque si nosotros estamos bajo la protección, bajo el cuidado de Dios, podemos resistir al diablo y él tendrá que huir. En el nombre de Jesús, el poder del nombre de Jesucristo tiene poder para hacerlo huir, porque allí donde el diablo quiere entrar, a través de división, operar a través del engaño, de la confusión, cuánta necesidad de decir: Dios, trae sobre mi vida claridad, trae sobre mi vida entendimiento. Y nosotros podemos ver, qué tremendo, cuántos matrimonios divididos por pensamiento, porque no hay una base. Y cuando hay división en un matrimonio, imposible que lleguen a un proyecto económico, un proyecto de futuro, un proyecto familiar. ¿Y qué decir de los hijos? Y esto es lo que el diablo quiere: división en el matrimonio, que no haya acuerdo, que haya engaño, que haya confusión. Mira si no es lo que sucede. Entonces, una vez que dividió el matrimonio, los hijos también pagan la consecuencia y son alimentados por lo mismo que han sido alimentados ellos. En un trabajo, ¿cuántas veces he estado trabajando y sabes que aquel está tratando de mover el piso al otro, de dividir, para tomar posesión de algo? En la sociedad, cuánta división, cuánta confusión, para poder cada uno salir con lo que quiere. Pero esto es un manejo de atrás. No tenemos solamente que identificar a la gente, sino entender en dónde tenemos que estar parados. ¿Y qué pasa cuando nuestro corazón está dividido? ¿Qué pasa? ¿No? Cuando el alma está agrietada, cuando allí no hay una dirección correcta. Nuestro corazón dividido solamente puede ser restaurado por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo sé que quizás puedes pensar: estoy deshecho, ya no doy más. Hay esperanza, porque cada uno de los que nos hemos acercado a Dios hemos venido con nuestro corazón fraccionado. Y el Señor hizo algo glorioso en nuestras vidas. El diablo quiere verte un títere de sus ardides, un títere de los engaños. Quiere vernos avergonzados ante la gente, confundidos ante la gente, que la gente pueda decir: este pobre no va para ningún lado. Ese es el plan, como ahora, ¿no? La confusión. Recién hablaba con algunos: hay que tener barbijo, no hay que tener barbijo, hay que hacer esto, no hay que hacer el otro. La confusión, donde reina la confusión. Qué feo que te sientes cuando hay confusión, cuando no sabes cuál es la dirección correcta, cuando no hay alguien, un líder que dirija. Nuestro líder es Jesucristo, y Él ha dado dirección, claridad por sobre todas las cosas. ¿Y saben qué dice la palabra? Que nosotros podemos tener la mente de Cristo. La mente de Cristo, que me dé dirección, Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que renueve día a día, no una vez y se terminó, día a día nuestra mente. Y yo quiero dejarte un texto en Colosenses, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Colosenses 2, el 6, dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. El 8, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. El 13b dice: Dios nos dio vida en unión con Cristo. Amén. Al perdonarnos todos los pecados y al anular la deuda que teníamos pendiente,
por los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz y despojando a los principados y las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Había una deuda en contra nuestra y el Señor puso esa deuda en la cruz y dijo: está anulado lo que esta persona, tu nombre, pon ahí tu nombre, allí, está anulada porque la obra en la cruz. Y dice que exhibió públicamente esto ante los principados y las potestades. Si lo miramos desde el punto de vista de Dios, sí existe un hombre fuerte en la tierra hoy, y no es el diablo, sino el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia es la que tiene la autoridad en el nombre de Jesús contra toda potestad, contra todo demonio. El Señor dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos. Prediquen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les doy poder y autoridad. Eso dijo a la iglesia. Efesios 6 dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabes? No es con tu fuerza o con mi fuerza, con el poder de Dios. Quiero que quede claro en nuestra mente que hay un enemigo, pero ese enemigo fue vencido en la cruz por Cristo Jesús, aquel que murió pero resucitó para que nosotros podamos vivir en libertad y en bendición. Claro que tienes que conocer el enemigo, pero tienes que saber que hay alguien superior, aquel que es soberano, Rey de reyes y Señor de señores, Señor de la creación. Y aunque veamos este mundo que está así, Él es Señor de la creación. Y yo quiero orar por ti. Quizás te sientes quebrado, quizás te sientes dividido. Quiero pedirle al Espíritu Santo que venga sobre tu vida para traer esa sanidad que necesitas. Allí donde estás, oramos. Señor Jesús, tú eres el autor de la vida, pero no solamente de la vida, sino de la vida abundante, esa vida que no tiene límites, para poder usar todo lo que tú ganaste en la resurrección. Señor, pido en esta hora que aquellos que están con un corazón quebrado, un corazón dividido, que ha entrado la confusión, que ha entrado el engaño, que no saben para dónde ir, la frustración, el enojo, la ira, puedan recurrir en este momento a la cruz de Jesucristo, que está vacía, porque Él resucitó para que cada uno fuera libre y perdonado por Él. Bendigo a cada uno de los que están oyendo, para que la presencia poderosa del Espíritu Santo venga sobre tu vida, trayendo trayendo verdad, libre de todo engaño, libre de toda confusión, para que podamos entender y discernir que cuando Dios está, hay sanidad. El Señor te bendiga.